Ya, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un nuevo programa, nuevo capítulo de Capital Minera, por supuesto, aquí en Antofagasta Televisión. Saludar también, como siempre, a las comunas de Mejillones, Taltal y Sierra Gorda, donde estamos llegando a través de R2 TV. Hoy abrazo para todos ustedes cuando ya faltan poquísimas horas para que llegue Nochebuena. Por supuesto, estamos y queremos enviarle un abrazo caluroso de amor, cariño, paz a toda la región de Antofagasta a través de nuestro programa, a todo el sector minero, que es principalmente lo que nosotros siempre estamos dando cobertura, lo que es la energía, la minería, la industria, la economía, por supuesto la innovación. Ha sido un año durísimo, ha sido un año bien complejo, atípico, y la verdad es que esperamos que el 2021, que ya se aproxima también, venga con muchas buenas nuevas y podamos ir recuperando poco a poco lo que nosotros conocemos como vida cotidiana. Son tiempos complejos. La gente no, ustedes no se han podido comportar a la altura de la manera que también lo han pedido las autoridades y probablemente tengamos quizás en un par de semanas algún retroceso. Es ya lo que se augura, ¿cierto? Con la cantidad de personas que ha estado en la calle en estos días, con la cantidad de personas de aglomeración de gente, pero la responsabilidad es solamente de las personas. Las autoridades ya han hecho todo lo que está en sus manos, no sacamos nada con seguir fiscalizando ni enviando mensajes porque la gente ya no entendió y la verdad es que lo que ocurra de aquí en adelante va a ser netamente responsabilidad de nosotros. Y malamente después tenemos la costumbre de culpar al Estado, a las autoridades, pero la gente ha tenido un pésimo comportamiento y las consecuencias podrían venir. ¿Llegó la vacuna Pfizer? Sí, llegó y está ya pronta a iniciarse la inoculación en nuestro país, pero es un proceso lento, es un proceso de transición al cual vamos a tener que estar mirando de cerca dentro de los próximos meses, porque como lo han dicho las principales autoridades de nuestro país, no se termina la pandemia con la vacuna, es un proceso que va a ir paso a paso. Bien, vamos a revisar, como siempre, y en esta víspera de Nochebuena, vamos a saludar a Wilfredo Araya, el vocero de Golden Investment. Wilfredo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Muy buenas noches, y por supuesto estamos ya en un tiempo bien sensible que esperemos que en todos los hogares de nuestro país, de nuestra región, haya mucho cariño, amor y paz. Así es, Carlos, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Muy buenas noches. Oye, antes de comenzar, desearle, ¿cierto?, a toda la gente de Antofagasta, Tocopilla, Mejillones, Taltal, Calama, que también mucha gente nos sigue a través de nuestro canal de YouTube de Capital Minera, ¿cierto? Bueno, una gran Nochebuena, por supuesto, y una muy feliz Navidad anticipado a todos ustedes. Pero antes de eso también, y antes que comencemos a hablar, quiero tomarme un ratito, solo un ratito del programa para enviarle un tremendo saludo, un cariñoso, pero con mucho amor en su cumpleaños, ¿cierto? A mi hijo, Renato, 4 añitos, está cumpliendo hoy día, una tremenda sorpresa, ¿cierto? Que nos llegó hace 4 años, 4 añitos atrás, así que, hijo, te amo mucho, este saludo es para ti. Oye, vaya ese abrazo para Renato, que lo veo muy activo ahí en las redes sociales con el papá, paseando harto, realizando distintas actividades, así es que bastante bien, un abrazo y un saludo también para Renato en sus 4 años. Oye, Wilfredo, bueno, 4 años que tiene Renato, pero este año en particular, el 2020, ha sido bien complejo, bien difícil, bien distinto, con una situación que no veíamos en la historia, que han sido los retiros del 10% de las AFP, y hoy día ya con varios millares, ¿cierto?, de solicitudes de retiro, llama mucho la atención, se ha concretado de buena manera, ha sido muy rápido, ya están muchos pensando en el segundo pago ya, o la segunda cuota de lo que va a ser, o de lo que ha sido este año y este retiro de las AFP, ¿no? Efectivamente, segunda cuota que ya el día de ayer comenzó a pagarse, ¿cierto?, en la AFP Provida. Más de 120.000 afiliados, ¿cierto?, ya recibieron su segunda cuota, aquellas personas que habían inscrito la cuenta 2 como medio de pago, ¿cierto?, en la segunda cuota. Ya el día de ayer recibieron el segundo pago, lo que finalmente es un proceso que por lo menos en este segundo proceso de retiro del 10%, ha sido pero todo prácticamente un récord. Estimábamos, ¿cierto?, que podría llegar el 30, lo conversábamos en el capítulo anterior, en alguno el día 3. Bueno, ya AFP, como AFP Provida, que comenzó a pagar la segunda cuota. Un año atípico, un año que definitivamente derribó mitos, derribó absolutamente cualquier escenario, ¿cierto?, que podría haberse planteado respecto justamente
al modelo de pensiones, a los fondos previsionales, y estos dos retiros, ¿cierto? No dejan duda alguna de quiénes son realmente los dueños de los fondos de pensiones, y lo han visto justamente todos los chilenos en sus cuentas, ¿cierto? De banco, en sus cuentas 2, en su APB, que ustedes son finalmente los dueños de los fondos de pensiones y que a pesar, ¿cierto?, de la contingencia, cuentan con los fondos para poder enfrentarlo. Trámites legislativos entre medios, discusiones, debate, pagar impuestos, no pagar impuestos, la forma, pero finalmente el núcleo, el corazón de estos dos proyectos, ¿cierto?, es justamente ratificar quiénes son los dueños de los fondos de pensiones y queda en evidencia que los dueños de fondos de pensiones son justamente ustedes. Escenario, ¿cierto?, que trajo, ¿cierto?, escenarios positivos para el mercado, en términos de inyección de dinero circulante en la economía, impulsó al IPSA, ¿cierto?, cuando conocimos los índices de crecimiento económico en el mes de septiembre, lo vamos a ver también, yo creo, con una fuerte pauta estacional ahora en diciembre, cuando lo colocamos en enero, ¿cierto?, el crecimiento producto de la primera cuota del segundo retiro, que fue el catch, ¿cierto?, al bolsillo de los chilenos para poder reactivar el dinamismo económico, escenario positivo. Previo, en especial, no se dio tanto en la segunda cuota, pero sí en la primera cuota, previo al primer pago, básicamente es esta incertidumbre porque era algo nuevo, el IPSA cayó pero rotundamente, bueno, tras los primeros pagos vimos que no se derrumbó la economía, muy por el contrario, y la confianza finalmente a un proceso transparente, a respetar justamente la institucionalidad, más allá del trasfondo, ¿cierto?, mandó una muy buena señal a los inversionistas e hizo recuperar prácticamente en solo un mes lo que había caído, ¿cierto?, en 2 semanas. Escenario, en términos macro, bastante positivo, de confianza a los inversionistas extranjeros, que se pueden hacer, se puede discutir, se puede tener diferentes puntos de vista, pero que finalmente cuando perdura, ¿cierto?, la cordialidad y la institucionalidad, los mercados lo celebran y los inversionistas también. Claro, un año que se va y que también, Wilfredo, permite mirar auspiciosamente el 2021 con una reactivación económica, con un trabajo también constante por parte del gobierno, independiente de las críticas que llega tarde o no llega tarde, lo hemos analizado, hay que tener, obviamente, o hay que estar en los zapatos del gobierno para pasar por todos los procesos que implica el servicio público, pero que también ha instruido la realización y el pago, el apoyo de distintas herramientas para las pequeñas y medianas empresas, que eso prácticamente fue el inicio de la pandemia. Ahora bien, hablamos de un segundo retiro y hay propuesto un tercero. Me gustaría quizás ver una devolución de impuestos anticipada, Wilfredo, sin pago o sin retiros por parte del Estado o que se hagan estos salud, también lo que tiene que ver con AFP, que se le está quitando hoy día o se le está restando del total de los ahorros o de los impuestos a los chilenos, ¿cierto?, que son a honorarios. Sería una buena alternativa quizás para pensar en marzo, quizás paralelamente a lo que puede ser un tercer retiro de la AFP, aunque ya hay varios que han rechazado una propuesta de esa naturaleza. Son desafíos importantes para el próximo año, ¿no? Sí, de todas maneras, las propuestas económicas, ¿cierto?, van a seguir presentándose. Si bien el día de hoy, en la mañana, comenzaron las vacunas de Pfizer con el personal de salud acá en Chile, recordemos que por lo menos no está la región de Antofagasta como una de las principales ciudades para poder vacunar al personal de salud. Biobío, ¿cierto?, Araucanía y Metropolitana son básicamente las 3 regiones que el foco es poder vacunarlos a ellos en primera instancia, luego se va a ir distribuyendo al resto de las regiones. Las primeras dosis son justamente para ellos. Pero como bien decías, Carlos, las propuestas van a seguir. Ya se habla, ¿cierto?, potencialmente de un nuevo FOGAPE, ¿cierto?, para las pequeñas y medianas empresas a través, ¿cierto?, del sistema bancario, poder acceder a financiamiento de cara al 2021, nuevos IFE para zonas que retroceden, ¿cierto?, en el plan paso a paso a cuarentena. Y lo que dices tú, ya justamente existe una alternativa, todavía no se plantea propiamente tal como proyecto, pero sí ya existen ciertos comentarios, ¿cierto?, algunos parlamentarios, que la devolución de impuestos no tenga cargado justamente los ítems previsionales y de salud,
porque finalmente es una merma. Y a eso sumarle que el próximo, para la operación renta 2022, es decir, para el año subsiguiente, comienza la primera cuota de la devolución del préstamo blando, el préstamo solidario que entregó el Claro. Estado, ¿cierto?, este año. Por lo tanto, es un tema no menor que, si bien este año en particular no va a haber descuento en la operación renta, no va a haber descuento de los préstamos que accedí durante el 2020 a través de servicio de impuesto interno, sí comienza la primera cuota de las tres, ¿cierto?, el año 2022. Por lo tanto, es un escenario que va a tener que ver el Estado, el gobierno de turno, particularmente ya para esa fecha, de cómo enfrentar finalmente la situación económica, en especial con el sector honorario. Ahora sería bueno, como dices tú, que no se descuenten los ítems de previsionales y de salud porque no ocurrió así este 2020, cuando todo esperar. Sí se adelantó, ¿cierto? Para el mes de marzo, o más que se adelantó, se pagó enero y febrero adelantado en las fechas correspondientes, que es abril, mayo, pero esperar que este 2021 se pueda tomar una decisión de esa naturaleza. A ver qué pasa. Tú sabes que acá en Capital Minera nosotros siempre como que anticipamos un poco estos temas, pero que no son recogidos muchas veces por las autoridades de turno. Oye, vamos a otro tema que tiene que ver con el dólar, que obviamente impacta, ¿cierto?, de buena manera para las importaciones. Cuando baja, es algo que ha estado también dentro de la órbita económica en el planeta. Efectivamente, una sorpresiva alza, entre comillas, ¿cierto? Tuvimos hace un par de días atrás, cuando había muy buenas noticias, ¿cierto? Respecto a las vacunas, ¿cierto? Podrían haber, pero finalmente lo que lo impulsa finalmente fue esta nueva cepa de coronavirus. Recordemos que cuando hay malas noticias, el dólar sube, ¿cierto? Y cuando hay buenas noticias, ¿cierto?, el dólar cae. Escenario que hoy día, ¿cierto?, vemos justamente a través de la noticia que dio el día de ayer, ¿cierto?, el presidente de la República, de que habían llegado las vacunas a Chile, de que va a comenzar justamente el proceso de vacuna el día de hoy. Y eso finalmente nuevamente lanza al tipo de cambio a cotizar incluso en los 713, muy cerca del precio que habíamos conversado ya hace 2 capítulos atrás, que podría estar llegando a los 710 pesos o incluso a los 700. Escenario que de poner mayor confianza en la vacuna, mientras más dosis lleguen, más rápido vamos a estar viendo caídas en el tipo de cambio, y si sumado a que la consistencia del cobre, el alza, ¿cierto?, que hemos visto durante las últimas sesiones se mantenga, bueno, eso podría seguir impulsando a la baja el tipo de cambio. Pero si las medidas de confinamiento, en especial en Europa, producto de esta nueva cepa de coronavirus, que ya lo vimos, hoy día hay, justamente en este momento en muchas ciudades, en muchas regiones, ¿cierto?, en Europa que están 100% confinadas. De ese escenario, continuar, podríamos ver, ¿cierto?, leves alzas en el tipo de cambio, pero bueno, la tendencia sigue siendo bajista e incluso podría llegar, como bien conversábamos, a los 700 pesos. Vamos a ver qué va a pasar en ese sentido. Bueno, esta mutación del virus y también el comportamiento de la gente, ¿ah? Si eso es, claro, a mí me gustaría hacer hincapié ahí, en el comportamiento de la gente, porque como yo lo decía en la presentación del programa, después somos muy buenos para culpar al Estado, culpar a las autoridades, qué sé yo, pero la verdad es que la gente no respeta absolutamente nada y ya el tema de la fiscalización, los mensajes, todo ya se hace bastante poco para lo que uno ve en las calles. Resumen minero quizás de este 2020 tiene que ver con las situaciones también con este rally alcista del cobre principalmente, que ha impulsado prácticamente toda la economía. Sí, efectivamente. A pesar, bueno, hemos visto un cobre durante por lo menos el último trimestre del año, pero ampliamente alcista, con un rally que no veíamos, ¿cierto?, desde el año 2013 aproximadamente. Sí, básicamente ha sido un año bastante positivo para el precio del cobre, producto del buen escenario que hay de cara al 2021. Lo hemos visto, ¿cierto?, fundamentalmente en la recuperación que ha tenido China. Recordemos que como nosotros vamos evaluando la recuperación, cuál es el termómetro, son las famosas encuestas de gerentes de compra, conocidas como PMI, que mes a mes la da la agencia de Caixin, algo así como cualquier empresa estadística acá en Chile.
son justamente ellos los que van haciendo estas encuestas y van justamente poniéndolas a disposición del mercado, inversionistas y distintos analistas. Durante por lo menos los últimos 4 PMI, estas últimas 4 encuestas, hemos visto 50 puntos de resultado hacia arriba, lo que es una zona de expansión bastante positiva y que tiene muy buen pie, ¿cierto?, de cara al 2021. Es la región que en términos sanitarios mayor control tuvo, es la región que definitivamente mayor conciencia ha tenido respecto a vivir justamente con el coronavirus, aún así sin la vacuna, ¿cierto? Y que en muchas localidades prácticamente han tenido contagio cero, producto de las medidas estrictas, pero también fundamentalmente del buen comportamiento de la gente. Y eso finalmente nos ha impulsado el cobre al alza, mantener una reactivación bastante positiva, y que hoy día, cierto, lo estamos viendo, por lo menos al cierre de la jornada de ayer, en torno a los $2.58 la libra. Recordemos que el precio mínimo que llegó a marcar este año la libra de cobre llegó a marcar los $2.010 la libra. Fue un piso bastante fuerte que en el caso de romper justamente esa barrera era un escenario bastante crítico porque para muchas faenas, en especial para el sector mediana minería, ¿cierto? Estaban al límite de el precio-costo, ¿cierto? Y de ahí hacia abajo era pérdida, por lo tanto había un escenario bastante complicado para el sector de la mediana minería. Y en ese sentido, bueno, pues la recuperación que hemos visto ha sido notoriamente importante y muchos sectores mineros, ¿cierto? La gran minería, mediano minero y la pequeña minería también están celebrando el precio que tenemos, ¿cierto? Actualmente. Año con mucha noticia cargada en el sector minero, fue uno de los pocos sectores, si es que no por decir el único sector que destacó frente a toda la pandemia. El gremio desarrolló un trabajo extraordinario para mantener los niveles de producción en las distintas faenas mineras, medidas sanitarias, pero que se cumplieron prácticamente al pie de la letra por parte de todos los trabajadores. Yo tengo familia, amigos, colegas, ¿cierto?, que trabajan en minería, y me han comentado, ¿cierto?, en primera persona, de la exigencia que tienen las distintas faenas para poder trabajar en aquellos lugares. Muchos trabajadores tuvieron que hacer confinamiento en sus hogares, ¿cierto?, para evitar justamente el contagio, y aún así, ¿cierto?, con menos dotación, tuvieron unos muy buenos niveles de producción. Año también que estuvo marcado, ¿cierto?, por las negociaciones colectivas de distintas faenas, y en la que destaca principalmente, y que tuvo repercusión justamente en el precio del cobre, fue la del sindicato de supervisores, ¿cierto?, de Escondida, que marca la pauta de cara a las negociaciones colectivas de los sindicatos de supervisores, fundamentalmente de otras mineras. Año con bastantes noticias, ¿cierto?, que marca la pauta de cómo se viene esta nueva minería para el próximo año, y bueno, vamos a estar viendo qué es lo que sucede también con las ferias, ¿cierto?, que están programadas para los próximos años, y bueno, que la actividad comercial, la actividad minera, ¿cierto?, nuevamente retome la fuerza que venía trayendo ya hace algunos años atrás en Chile. De todas maneras, Wilfredo, me indica nuestro señor director que se nos fue el tiempo, así es que un abrazo para ti, para tu familia, para que pasen una excelente noche buena, para Renato también que está cumpliendo años, y por supuesto nos reencontramos en 7 días más ya cuando estemos dando la finalización de este 2020. Un abrazo para ti y para tu familia, Wilfredo. Muchas gracias, Carlos. Saludos a todos en sus casas, saludos para ti, a tu familia, siempre una muy feliz Navidad, a todo el equipo de Antofagasta Televisión, una muy feliz Navidad para todos. Así que disfruten esta noche, disfruten a su familia y nos estamos viendo la próxima semana. De todas maneras, www.goldenia.cl, Golden Investment, que siempre nos acompaña como todo este 2020. Vamos a ir a una pausa comercial. A la vuelta vamos a estar conversando con Norsol. Ya volvemos.